Muy buenas tardes. Feliz de estar con ustedes y en la gratísima compañía de Evelyn Villarreal. Le decía a Evelyn que tristemente por pandemia nos vemos una vez al año cuando sale el informe del estado de la justicia, pero por lo menos tenemos esta excusa, Evelyn, a quien respeto muchísimo, así como respeto también el trabajo del estado de la justicia. Es uno de los informes más concretos que más señalan las deficiencias y también las cosas buenas de nuestro sistema judicial. Evelyn, 3 cosas mías para arrancar. Una, me gusta mucho el análisis previo que comienza con lo positivo de la Corte. Cómo de 2016 al 2018, a pesar de los casos de corrupción al interno de la Corte que se señalaron, a pesar de la crisis fiscal que tocó las pensiones y la primera huelga y los salarios del Poder Judicial y se dio la primera huelga, a pesar de las tensiones internas entre los jueces y los empleados con la Corte Plena, a pesar del COVID, la Corte funcionó, ¿verdad? Ese análisis es importante hacer. Claro que rechazó las reformas internas, pero funcionó. Pocas veces en la historia del país, creo, se dio una tensión tan enorme entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, al extremo que sentía hoy que uno que podía llegar a cualquier extremo. Bueno, por dicha, se dio un balance y la Corte funcionó y los poderes funcionaron a pesar de esto. Eso, junto con los hallazgos, es importante. Sin embargo, lo del primer informe del Estado de la Justicia se mantiene como el más importante problema del sistema judicial y es la concentración de poder total en la Corte Plena, que casi es absurda, porque como bien lo señalan ustedes, la Corte Plena es la Junta Directiva, la Corte Plena es la gerencia, es la dirección ejecutiva, es quien nombra todos los puestos, ¿verdad? Y al mismo tiempo es la que decide si se pone cemento o no en un edificio X del sistema judicial. Esa concentración, ese verticalismo es lo que impide las reformas, pero ese verticalismo también es el que hace los nombramientos, muchos de ellos fallidos dentro del sistema judicial. Arranquemos por eso, porque es el gran problema del sistema judicial, o el número 1. Sí, bueno, un gran saludo, Mimi, a vos y a todos los que nos escuchan y nos acompañan hoy. Y muchísimas gracias por permitirnos presentar un poquito, un abrebocas por lo menos del estado de la justicia. Empecemos por el final, como dice usted, ¿verdad? Esta concentración de funciones en los magistrados, de funciones administrativas, lo que pasa, el problema de eso, de que los magistrados, 22 de los mejores juristas, ¿verdad?, de este país, dedicándose a la microadministración de una institución tan grande como el conglomerado judicial. Imagínense que tiene más de 800 oficinas en todo el país, tiene más de 13,000 funcionarios, y estas 22 personas en un cuerpo colectivo, ¿verdad?, decidiendo sobre el manejo y la gestión de esta administración pública, que además no son especialistas de administración pública, son juristas especialistas en cada una de sus ramas, ¿verdad? Pero usualmente no tenemos la formación así integral como para saber también cómo se administra la cosa pública, y son los que están tomando las decisiones principales, pero además nuestro señalamiento es que esto compite, porque el día solo tiene una determinada cantidad de horas laborales, ¿verdad? Esto compite con sus funciones en las salas, con sus funciones jurisdiccionales, que son las más importantes. Entonces, cuando uno ve que participan lunes y martes en la corte, porque ya no les da tiempo un solo día, ¿verdad? Tienen que habilitar
otro día para hacer nombramientos, están habilitando los martes. Además, integran más de 100 comisiones institucionales, o sea, 22 magistrados presiden más de 100 comisiones interinstitucionales. Además, tienen temas de representación política, de eventos, de participaciones internacionales. Entonces, es cuando uno se pregunta, bueno, como a qué horas más o menos se dedican a las salas, ¿verdad? Porque no nos dan las matemáticas de los días. Y las salas, por otro lado, están saturadas. En el caso de que investigamos este informe, que es la sala primera, un recurso de casación en la sala primera del contencioso administrativo puede durar 3 años para que se lo denieguen, además, ¿verdad? Entonces, esos son los recursos que hacen los ciudadanos o las instituciones contra el accionar del Estado. Sí, el contencioso administrativo es la materia donde la ciudadanía, por decirlo en coloquial, se pelea contra las instituciones del Estado, ¿verdad? Esta es una materia muy especializada. Realmente pelearse con el Estado en Costa Rica es complicado, como lo señaló este informe, ¿verdad? Por cosas que ahora podemos ver, ¿verdad? Pero muchos de estos temas, como es una materia tan especializada, también suben a otras instancias. La persona no está de acuerdo con la primera resolución que le da un tribunal y la apela y va subiendo hasta llegar a la sala primera, ¿verdad? Que es la última decisora. Todas las salas de casación son las últimas decisoras y entonces están saturadas porque los magistrados y magistradas también tienen muchas funciones administrativas. Y ojo aquí que no estoy diciendo porque he visto que se ha malinterpretado que esto sea ilegal, para nada. O sea, todas estas funciones administrativas que tienen se las ha dado alguna ley, ¿verdad? Generalmente todas son de la ley No es que orgánica se del la Poder Judicial. apropiaron, no es que se la apropiaron, no, es que... No, digamos, toda la función de nombramientos, de disciplinario, de evaluación de desempeño, es porque hay una ley que dice que es la Corte la que tiene que tomar la decisión. Hay otras cosas que sí pudieran ellos racionalizar más, como lo de las comisiones, porque las comisiones no están, solo algunas muy poquitas, como 7 u 8 que están hechas por ley, pero el resto las ha creado la Corte. Entonces, como fueron decisión de la Corte, ellos también podrían ir eliminando esa estructura paralela de gestión por comisiones. Creo que sí hay margen y hubo un grupo de trabajo sobre este tema después del escándalo del cementazo. No sé si te acuerdas, creo que lo hablamos la vez pasada, se hicieron, bueno, todo un impulso reformista para mejorar de cara a la imagen tan deteriorada que tenía el Poder Judicial en ese momento, y hubo un grupo que hizo un trabajo de cómo desconcentrar a la Corte de tanto poder administrativo y señaló qué cosas incluso tenían que hacerse por ley, qué cosas podrían ser hacerse administrativamente por decisiones mismas de la Corte, pero ese grupo perdió impulso, como decimos en el informe este año, que les damos seguimiento. Ese grupo quedó en el olvido, ese grupo de trabajo, y la Corte ni siquiera ha visto las propuestas que se generaron. Entonces, por eso decimos que todo este tema de la concentración de poder de la Corte es un dominio reservado, porque hay mucha resistencia a cambiarlo. Y no digo solo de esta Corte, de todas las generaciones que han pasado por ahí, ¿verdad? Porque este es un tema de larga data, y además no lo inventó el Estado de la Justicia tampoco. Ya muchos informes anteriormente venían señalando este problema, se habían creado comisiones de magistrados para tratar de solucionarlo y no se ha podido mover. Es más, lo que encontró este informe es que hay todavía una mayor concentración. En los últimos 3 años se están dedicando a ver todavía más casos administrativos, tanto rutinarios como para la respuesta a la pandemia. Tenemos que disculparnos porque hubo un apagón acá en San Isidro de Heredia y entonces tuvimos que interrumpir la grabación. Así que cualquier disonancia, culpa del apagón. Así que doña Evelyn, usted estaba con el tema de Hablábamos de la concentración de funciones en de la Corte, ¿verdad? Y yo estaba relacionando eso con los resultados de uno de los
estudios que hicimos para este informe, que fue en el área contencioso administrativa, Exacto. que es el área donde se dan los conflictos entre la ciudadanía y las instituciones públicas. O sea, ahí es cuando uno se va a pelear con el Estado. Y en esta área vimos una saturación enorme de la sala primera, que puede durar hasta 3 años revisando un recurso que se haya elevado, ¿verdad?, en casación de los resultados. Entonces, por eso es que decíamos que la concentración de funciones administrativas no es solo por un asunto de eficiencia, ¿verdad?, de que lo haga alguien que tenga las competencias, sino también porque está perjudicando la calidad de la justicia, porque no tienen, digamos, tanta concentración como deberían tenerla los magistrados y magistradas en sus salas, en su función más jurisdiccional. Y en otra función más importante que también la política, que es la de la visión estratégica como un todo del conglomerado judicial. Ellos son los guardianes de la independencia judicial, los que deberían de estar preguntándose, bueno, ¿qué está pasando con esto de la confianza ciudadana? ¿Por qué cae cada vez más? Hagamos algo. Esta visión estratégica y la visión y la parte jurisdiccional compiten con la gran cantidad de trabajo que tienen en temas administrativos, que no es que sean, repito, no es que no sean legales, son funciones asignadas por ley. Algunas sí son funciones asignadas por ellos mismos, ¿verdad?, que se pudieran quitar, como el tema de las comisiones, pero la mayoría tendrían que haber reformas legales para poder hacer esta desconcentración. Otro de los puntos para que en la parte positiva de que la Corte funcionara es que la Corte tenía una buena digitalización de los distintos procesos. Y esa es la parte positiva, por eso funcionó. La parte negativa, y que ustedes lo señalan muy bien, es que la información es muy incompleta. En un expediente lo que viene es el nombre de la persona, Adriana Prado, mujer, y no dice ni mi nivel social, ni mi edad, ni mi región, ni de el perfil socioeconómico mío que permita ver en algún momento con el análisis de los casos si se está realmente cumpliendo con una justicia igual para todos, si no hay una enorme desigualdad en el manejo de la justicia dependiendo del origen social, económico, territorial de la persona. Por ejemplo, en el contencioso administrativo hay un solo tribunal, que es en Guadalupe. El resto del país no puede poner denuncias al Estado a no ser que viaje a San José y pague durante 3 años un abogado, lo cual es tremendo. Pero en cambio, en estos que sería fácil de arreglar, de poner el perfil de cada una de las personas a las que están siendo judicializadas para poder hacer análisis, eso es fácil de resolver. Sí, claro. De hecho, ya el Poder Judicial incorpora dentro del expediente todas estas categorías. El problema es que no se llenan, ese es el asunto, digamos, es casi, digamos, una desidia, bueno, yo casi que lo catalogaría como incumplimiento de deberes en realidad, porque es del funcionario o la funcionaria que toma los datos en primera instancia de un caso, que tiene que llenar toda la portada del expediente con toda esa información. Entonces, lo que nosotros hemos visto es, y digamos, el Departamento aquí de Estadística nos ha facilitado las bases de datos para este informe, fue la de penal y la de laboral, en donde vemos que siguen campos vacíos, a pesar, y incluso le hicieron una mejora al sistema para que usted no pueda dejar en la computadora el campo vacío, porque entonces no te deja pasar al otro campo. Y la gente le pone un 0. Entonces le pone 0 y pasa para poder pasar al otro campo, ¿verdad? Pero ahí está la evaluación a funcionario que ha puesto 0. ¿Cuántos ceros ha puesto? Y eso es un puntaje menos en su evaluación anual, ¿verdad? O sea, hay que ser mucho más. Yo lo sancionaría, o sea, sí, pero claro, para que haya una especie también de ejemplificación con una sanción.
Entonces, ¿qué pasa? Que el Poder Judicial no sabe quiénes son las personas usuarias de los diferentes servicios que da. Y cada servicio tiene una población usuaria muy distinta. Imagínense que, digamos, para la materia de violencia doméstica va a ser una población muy distinta a la de la materia contencioso administrativo, ¿verdad? Pero no sabe, no puede saber, y al no poder ponerle rostro a esa persona detrás del mostrador, el problema de virtualizar los servicios es que no sabemos si estamos dejando gente excluida de la justicia por el tema de la brecha Como digital. dejamos en educación excluido a más del 60% de la población. Igual podríamos estar dejando un 60% de la población disminuida en relación al proceso judicial por la digitalización. Ahora, dentro de esto hay cosas buenas. La inteligencia artificial les permitió a ustedes dar un seguimiento de 20 años. 20 años fue, o estoy... 32 años desde la creación de la Sala Constitucional. De la Sala Constitucional. Eso es hermosísimo, con resultados muy interesantes de cómo funciona la Sala Constitucional. Bueno, es que precisamente por las tecnologías que hay ahora de la información, uno no puede decir que, mire, es que son muchos usuarios, son 700,000, entonces no, es mucha información porque estas tecnologías nos permiten procesar grandes cantidades de datos enormes, ¿verdad? Que antes era inimaginable, como el caso de la Sala Constitucional. Nosotros revisamos más de 400,000 sentencias desde la número 1 que salió en la sala en 1989 hasta la última del 2021. Entonces, nadie fisiológicamente podría revisar 450,000 sentencias, ¿verdad? Lo hacen los algoritmos especializados para eso, ¿verdad? Que son como robotcitos que van extrayendo, yo lo trato de visualizar así, ¿verdad? La información de cada una de las sentencias. Entonces uno le puede pedir a este buscador automatizado, yo quiero solo las sentencias con lugar. Ahí ya se me baja, digamos, a 130,000, o sea, solo una de cada 3 sentencias son con lugar, le dan la razón a la persona que demandó. Y de esas todavía fuimos a buscar más detalles. Quiero las que tengan un plazo y quiero las que tengan una orden específica, porque eso facilita su cumplimiento, ¿verdad? Cuando uno le dan un deadline, ¿verdad? Tiene que cumplirlo en este plazo, bueno. Y además tiene que hacer esto específicamente, eso facilita mucho el cumplimiento. Esas que tenían esas características solo son el 2% de las resoluciones de la sala. Y ahí uno puede ver temas por familias, temas, digamos, de ambiente, muy relacionados con asuntos municipales, otros de salud, penitenciarios también. Hay concentraciones temáticas, no en todos los temas la sala ha hecho, digamos, se ha ido a hacer órdenes específicas con plazo, que para nosotros ya eso es como una parte donde la sala se mete casi a coadministrar, ¿verdad? Porque no solo dice, sí, mire, Mimi tenía razón, ¿verdad? Y restablezcan los derechos, sino que además dice cómo. Restablezcan los derechos así, 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 haciendo esto y esto y esto, y en este plazo, ¿verdad? Entonces son sentencias muy interesantes de la Sala Constitucional y todo esto nos permitió hacerlo de estos extractores. Entonces imagínense qué utilidad, Mimi, si vos fueras a poner un recurso de amparo, quisiera saber cuáles son los antecedentes de la sala en ese tema. Para esto sirven estos extractores. Mira, ¿qué ha dicho la sala en el tema de libertad de expresión? ¿Y cómo lo ha abordado? ¿Y en qué encuadre? ¿Y cuántas ha declarado con lugar? Todo eso les sirve, esos robotcitos, más allá de las estadísticas globales que se llevan en la propia sala constitucional, es para dar una idea más detallada de cuál es la respuesta de los tribunales. En este caso la sala, pero se puede aplicar a cualquier tribunal o a cualquier sala. Encontraron cosas interesantísimas, como la sala bajó los tiempos de respuesta de una manera impresionante. No en todos los casos ni en todas las áreas, pero una disminución que uno diría
ahí hay una enseñanza de que sí, que se pueden hacer los cambios y que estos cambios son eficientes y que van en beneficio de la ciudadanía. Esta es una materia que tiene cada vez más trabajo porque le llegan cada vez más casos. No ha parado, digamos, de crecer su volumen de casos nuevos, pero ha mejorado mucho su productividad, o sea, cuánto saca, ¿verdad? Y su duración. Entonces, cuando esto no me sirve también para hacer una aclaración, cuando uno ve los números globales del Poder Judicial, va a decir qué mal desempeño, mira, están produciendo menos, están durando más, pero esos números globales son promedios un poco engañosos porque a lo interno hay materias como la Sala Constitucional, para poner un ejemplo, que lo están haciendo muy bien y que han mejorado su desempeño. El problema es que son materias pequeñitas, ¿verdad? En el conjunto, ¿verdad? Aunque la sala reciba más de 20,000 casos al año, el conjunto son 700,000 casos al año. Entonces, esas materias pequeñitas que lo están haciendo bien no impactan los resultados del desempeño global, porque las materias que lo hacen mal son las más grandes, que son cobros, penal, ¿verdad? Lo hacen mal, me refiero a que están sacando menos casos, están durando más, ¿verdad? Entonces eso se trae abajo todas las estadísticas, pero la sala cuarta es un ejemplo de que estos promedios hay que irlos a ver materia por materia. Volvando a los que lo hacen mal, entre comillas, porque no es eso, sino ustedes, una de las cosas a que llegan importante es, disminuyó la cantidad de casos por la pandemia, o sea, la gente dejó de llevar los casos menores, digamos, al sistema judicial, pero aumentó la mora, ¿verdad? En la resolución. Y por el otro lado también señala que se crean funciones nuevas para la sala, pero no se le da presupuesto, sino más bien se le disminuye el presupuesto. Estos dos son puntos, digamos, que cuando les pedimos cambios, también el zapato está apretando al sistema judicial. Sí, ya el Poder Judicial lleva 4 años de tener una disminución presupuestaria en términos reales, ¿verdad? Ha venido, o sea, tiene menos recursos y además tiene que hacer más cosas, porque en estos mismos 4 años han estado aprobando legislación para aumentarle las funciones al Poder Judicial y las competencias, funciones como la jurisdicción nueva de crimen organizado, para poner un ejemplo específico, o la de justicia restaurativa. Bueno, todo esto cuesta plata, pero son cambios caros y se aprueban sin darle un contenido presupuestario, que es lo que nosotros llamamos en el informe la promesa democrática, ¿verdad? Le amplío los derechos a la gente, pero no le doy contenido presupuestario. Entonces, eso es como una promesa democrática de campaña, ¿verdad? Esto le pasa al Poder Judicial, le pasa, no quiere decir tampoco que no haya margen de mejora en cuanto a los recursos que recibe, ¿verdad? Hay algunas áreas que se subejecutan, cosa que es inaceptable, ¿verdad? En tiempos de escasez presupuestaria y que podrían verificarse, pero lo cierto es que no tiene la cantidad de recursos, sobre todo para expandir como la gente quiere que expanda ahora los servicios. Todos queremos jurisdicciones especializadas en corrupción, jurisdicción especializada en medio ambiente, entonces todo el mundo quiere su jurisdicción especializada y que esté en todo el país, pero bueno, y que hayan jueces capacitados con esos temas, y todo eso cuesta mucho dinero. A la par de eso, lo que pasa es que, a ver, tenemos que hacer ahí como un corte, porque el tema de los indicadores de desempeño, estos que hablábamos de los casos centrados, por ejemplo, es algo que no controla tanto el Poder Judicial, ¿verdad? Si la gente va o no va, ¿verdad? Y no fue durante el año primero de pandemia, casi un 30% de los casos cayeron. O sea, disminuyó la cantidad de personas que fueron al Poder Judicial a dejar casos. Nosotros pensábamos en el informe pasado, hicimos ahí como una introducción, apenas estaba empezando la pandemia, que iba a haber una avalancha de casos durante la pandemia, y esto no fue así. Pero por otro lado, no se aprovechó tampoco esa disminución de casos para producir más. Y para Porque salir de las presas también.
para salir del circulante, que es esa cantidad de casos pendientes que tienen ahí en los escritorios, ¿verdad? Los jueces y las juezas, ese circulante se aumentó y se aumentó sobre todo, insisto, Mimi, que es en las materias más grandes, en cobros, que cobros es una cosa espantosa, hay más de 800,000 casos en circulante, en penal, en familia también aumentó en laboral, que es una materia recién reformada, ¿verdad? Apenas tiene 3 o 4 años la reforma procesal laboral y también está aumentando la mora, está aumentando las duraciones. Entonces, no es que los códigos nuevos, ¿verdad?, hayan logrado mejorar esos problemas estructurales. A veces es por temas de gestión, a veces es por temas de recursos, y a veces es por incontingencias externas, ¿verdad?, que no estaban previstas en el diseño de los nuevos códigos y que retrasan o limitan los resultados de estas reformas. Ustedes con mucha inteligencia, profundísima inteligencia, porque son dos temas que son indispensables. El contencioso administrativo para poder defenderme yo como ciudadano del Estado. Lo penal, porque es como la justicia, me condena o me absuelve, ¿verdad? Y cómo me enfrento en caso de un delito. Y lo laboral, porque de ahí en medio del COVID y todo, el desempleo en este país, el no pago de salarios mínimos, el no pago de prestaciones, etcétera, era evidente que iban a ser los problemas más graves. Me imagino que por eso ustedes se centraron mucho en esos capítulos. Y entonces obtuvieron los hallazgos importantes en laboral y penal. Dediquémosle un tiempito a eso, o sea, ¿qué encontraron en laboral? ¿Qué encontraron en penal? Y también le dedicaron a peritaje, que es importante por todos los problemas que tenemos de transporte, de que la ruta hacia Limón no se termina, o San Carlos, o sea, todos esos entrabamientos del Estado en la obra pública se deben especialmente a problemas, atrasos por peritaje, además de la discusión con los dueños de los terrenos. Pero el peritaje es la posibilidad de que el Estado realmente pueda expropiar y llevar adelante las concesiones, la obra pública. Entonces son tres áreas vitales. Ya hablamos de una. Hablemos El de... contencioso, sí, correcto. Bueno, en penal y laboral, efectivamente nosotros pensamos que iba a haber una explosión de casos durante la pandemia, ¿verdad? Y esto no ocurrió. En el año 2020 más bien se redujo el número de casos centrados. Y aquí volvemos a algo que acabamos de conversar, ¿verdad? Que tenemos que explorar por qué se redujo, quién dejó de ir. Fue que la virtualización fue un obstáculo, ¿verdad? Eso no, digamos, no sabemos por qué la gente dejó de ir. Eso es una cosa importante. No lo sabemos. Muy importante. Se redujo también lo que se produce en estas materias, ¿verdad? Que es el número de casos que termina cada juez, que es la forma que tenemos para medir productividad. Y para darle un dato, en el caso de laboral, aumentó 3 meses y medio más la duración de la primera sentencia en este periodo también. Entonces, en este momento, que ya por sí, digamos, estaba creciendo. Por cada una de estas cosas, bueno, estamos también viendo expropiaciones, que es un proceso especial, ¿verdad?, que se da en el contencioso administrativo. Y yo lo que quiero aquí recalcar es que cada una de estas materias tiene sus causas de demora diferentes, ¿verdad?, porque cada una tiene sus propias particularidades. En el caso, digamos, de cobros, ¿por qué cobros tiene este comportamiento? Bueno, para empezar, porque la población costarricense está endeudada en su gran mayoría, ¿verdad? Ya hay un problema socioeconómico que no es culpa del Poder Judicial, ¿verdad? Pero que les llega a ellos porque son como el colchón, son como la cobradora, ¿verdad?, de muchas de estas instituciones. Ahí hay varias cosas. Una es las notificaciones, que son dificilísimos de notificar porque por obvias razones las personas se esconden de las notificaciones de cobros judiciales.
Otra cosa que hay es que muchas empresas o bancos o financieras inician los procesos de cobro solo como una especie de amenaza, ¿verdad? Para decirte, Mimi, ya te tengo el expediente judicial, ya lo abrí. Y después lo dejan abandonado porque ya la persona pagó, se puso al día o qué sé yo, o vieron que era un incobrable y dejan el tema abandonado. Entonces, cobres tiene sus particularidades. Expropiaciones. Expropiaciones, el 60% del tiempo de los casos de expropiaciones es responsabilidad del MOP. No es tanto responsabilidad del Poder Judicial y del Juzgado Contencioso Administrativo, sino es lo que pasa en los escritorios de la administración, ¿verdad? Lo que hace que el tiempo de las expropiaciones crezca. No es decir que, bueno, también dura sus 2 o 3 añitos en el contencioso, pero ya ha pasado 2 o 3 añitos en un escritorio del No, pues, MOP antes ningún de que país llegue. importante en el mundo dura 6, 7, 8 años para ver una expropiación. Ninguno, ¿verdad? Solo nosotros tenemos esa capacidad y esa característica de surrealista, si se quiere. Sí, bueno, estas causas que nosotros vamos detectando también tienen como correlato una sugerencia, ¿verdad? O una recomendación de mejora o de qué hacer o una reforma incluso legal que se estuviera proponiendo. Y en muchos países esto es un tema meramente administrativo, ¿verdad? Que solamente llega a tribunales si ya hay un conflicto, ¿verdad? Entre partes o cosas así, pero si no, eso se resuelve en la administración, se le paga al dueño y parte sin novedad y no tiene que judicializarse todo como Se pasa en este llega caso. a pagar, claro, aquí defendemos más al ciudadano, pero en un país como Estados Unidos se define, el peritaje dice cuánto, se le paga y la carretera va, ¿verdad? O sea, tendría que ser un caso muy grande en contra de los derechos humanos para que se judicialice. Aquí es así. Este tema de las expropiaciones tiene esta debilidad del peritaje, ahora que lo menciona Mimi, porque el peritaje, que es el sistema que tiene el Poder Judicial para que ya ellos tienen una lista de peritos ahí enrolados, encontramos, por lo menos en los casos de expropiaciones, una concentración muy irregular en pocos peritos que tiene la mayor cantidad de casos. Inclusive hubo un ingeniero, digamos, que fue contratado 20 veces en 2 años para peritajes, aun cuando la lista de peritos es de casi 600 personas. También encontramos que los informes de los peritos tienen fallas, los jueces los regañan porque están mal hechos y eso no implica ninguna sanción ni implica que el perito salga de la lista o quede, digamos, por un rato vetado o algo, no pasa nada cuando tienen errores. Y otra cosa es que casi nunca o muy pocas veces logran convencer al juez de que haya un cambio en el precio. Entonces, y además aumentan la duración del proceso. Cuando se incluye un perito, súmele 115 días más al proceso. Entonces, por todas estas razones decimos que el sistema de peritaje necesita una revisión muy importante. Es una de las debilidades que se encontraron de tutela de derechos. Interesante. Nos quedan 15 minutos si hay, bueno, no sé si te querés decir algo más de laboral o penal. No, si quiere pasemos a otros temas. Sí, los otros temas son mucho más políticos y más, digamos, en el abordaje menos de datos, estadísticas e investigación. Pero ustedes lo señalan y creo que es obvio con datos. La justicia, venimos hablando desde hace tiempo que se ha dado la politización de la justicia y se vino dando desde el primer gobierno del PAC con una insistencia muy grande de llevar a los políticos por cada acción que tomaban ante la justicia y la fiscalía. Y eso se convirtió rápidamente en una cultura de nuestra política nacional, ¿verdad? Es judicializar el proceso político. Si un político no me gusta en lo que está haciendo, le invento una causa judicial y lo llevo. Y empezó entonces a complicar la labor de la fiscalía,
¿Por qué? Porque hasta el fiscal Chavarría tuvo que salir porque los políticos consideraban que no actuaba acusando con la acuciosidad necesaria a los políticos que se denunciaban, cuando los casos no eran judiciables, ¿verdad? La mayoría de ellos. Entonces, no solo no era que el fiscal no quería, sino que eran discusiones más políticas que judiciales. Bueno, ese es uno de los puntos, pero ustedes ahora señalan el otro lado de la moneda. Y me pareció interesantísimo e igual de peligroso para la democracia costarricense. Si la judicialización de la política es perverso, la politización de la justicia es aún más perverso, porque es mucho más preocupante. Y hoy, y ustedes lo señalan, o sea, que puede estarse dando y que hay que poner cuidado para que no se politice lo de la justicia, ¿verdad? Y es que, claro, cuando empiezan a llegar todos esos casos mediáticos enormes al Poder Judicial, y hay que ver la lista que teníamos de Diamante, Cementazo, Aztecaso, es decir, son como 8 nombres que yo los había apuntado, pero ahora no los encontré para decirlos. Los jueces, la fiscalía y los jueces y la OIJ empiezan a funcionar políticamente, porque tienen que responderle a la prensa y a la ciudadanía que va tomando posiciones con estos temas. Pero hoy me encontré un caso que va más allá todavía, Evelyn, y en el momento que cruzamos te pregunté si lo habías podido leer y me dijiste que no, porque es una noticia de ahora, de ya. La gran escándalo que hay en este momento en España es porque se descubrió que policías honestos y politizados de lo que sería la OIJ de España consideraron que Pablo Iglesias era un izquierdoso peligroso y había que eliminarlo políticamente. E inventaron un correo electrónico falso de Pablo Iglesias, en relación a Pablo Iglesias, que lo relacionaba con los Panama Papers, con las inversiones en paraísos fiscales. Un mes antes de las elecciones en España. Eso es destruir a Pablo Iglesias, un personaje de izquierda que ha hecho de su corrección, o sea, como si al Frente Amplio le sacaran que tiene inversiones en paraísos fiscales. Es destruir al Frente Amplio en Costa Rica. Y ese es el escándalo de hoy, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar, y ahí no te pido comentario porque sé que no lo puedes hacer, pero uno empieza a decir, ya van 2 elecciones en que un mes antes de la elección en Costa Rica se publican casos que van a la fiscalía. No digo que sean falsos, inventados como estos, no, pero son casos que cambian las elecciones. El caso Diamante, el caso Cementazo, el caso, ¿verdad? Entonces, la politización de la justicia es más preocupante que la politización de la política. Esa es la pregunta. Y vamos a ir a un corte, Evelyn, disculpe, y vamos a regresar en unos minutos. Claro, es que lo que estás preguntando, Mimi, son 2 caras de la misma moneda, ¿verdad? La judicialización es darle a los jueces más poder de toma de decisión en el sistema político. Y usted lo ve, digamos, cuando sobre todo los jueces de la Sala Constitucional tienen que decidir si va un paquete de impuestos o no, ¿verdad? Si va a X política pública, que tal vez es la política pública estrella de la administración. Es más, en esta administración nueva que estamos inaugurando, los primeros decretos que hizo el presidente Chávez ya están recurridos en la Sala Constitucional, ¿verdad? O sea, es darle a los jueces y juezas el último poder de decisión
en temas políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted al darles más poder a estos personajes, también los hace más atractivos para la tentación de cooptarlos y de elegir, digamos, en esas sillas y en esos puestos, personas que estén a favor de mis intereses, que piensen parecido a mí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene el otro fenómeno de politización de la justicia, de cooptar esos puestos. Y Jorge Vargas, el director del Estado de la Nación, siempre hace como una relación, dice que es más fácil, ¿verdad?, cooptar a un magistrado de la Sala Constitucional porque es 1 de 7, ¿verdad? Su peso es más grande que tener a una fracción legislativa en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque son muy pequeños dentro de 57. En cambio, 1 de 7 o 2 de 7 pueden hacer una enorme diferencia en la votación de la Sala Constitucional y traerse abajo casi cualquier cosa, leyes, ¿verdad? Políticas públicas, decisiones del Ejecutivo, de alguna administración. Y por eso la politización es muy, o sea, es esa tentación, y todavía se agrava más si vemos cómo se eligen magistrados y magistradas en este país, que es una de las debilidades más grandes que tiene nuestro sistema democrático. Es un sistema que no garantiza que las personas más idóneas vayan a la magistratura, es altamente politizado y discrecional. No digo que tenga que sacarse de la Asamblea Legislativa, que es en este momento el órgano que nos nombra, sino que puede mejorarse el procedimiento para que la parte objetiva, ¿verdad?, de los atestados, del perfil de las personas, sea realmente lo que el historia laboral, de su desempeño, por supuesto. En cambio, ahorita, y no vayamos muy lejos, la semana pasada la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa decidió modificar la metodología para nombrar las magistraturas y aumentar, como si ya fuera poco por sí, el porcentaje de la entrevista. Entonces, ahora todavía tienen mayor discrecionalidad, porque en la entrevista se sabe que la entrevista no es estructurada, no tiene preguntas específicas. Los diputados y las diputadas no son especialistas en recursos humanos para saber qué preguntas hacer para medir competencias blandas o no, ¿verdad? Y a partir de esa entrevista que yo le puedo dar a usted un 0, si no me cae bien, y con eso la descalifico por completo del concurso, le aumentaron el porcentaje como si ya de por sí no hubiera sido poco. Argumentando que es que la nota objetiva no se hace con parámetros que son los más idóneos, pero resulta que son ellos los que establecen la metodología. Ellos pueden mejorar esos parámetros objetivos con otra metodología perfeccionada y reducir muchísimo su margen discrecional en la entrevista a un 5 o 10% máximo que yo le daría a ese proceso de entrevista. Pero entonces vamos como caminando para atrás, ¿verdad? Como, o sea, en vez de ser lo más objetivo, lo hace más discrecional en un momento en donde el Poder Judicial necesita. Hay 3 puestos vacantes. Esos 3 puestos pueden hacer una diferencia muy importante en la Corte Plena, de renovarla, de innovar, de desconcentrar, de hacerla más democrática, más horizontal, o todo lo contrario. Es decir, esos 3 puestos son tan vitales como ya sabemos que fueron los puestos que nombró Trump en la Corte Suprema de los Estados Unidos. O sea, tienen ese valor para el futuro del país que está realmente en una encrucijada en su institucionalidad democrática. Es decir, esos son los 3 magistrados, pero por el otro lado también existe el nombramiento que hace la Corte Plena y que no los tocamos. Ustedes informan que la Corte Plena que nombra a los 3, 4, 5 categorías más altas de jueces, solo en el 37% de los casos se elige a la persona que tiene mejor puntuación.
Y en los nombramientos 1, 2 y 3, que son los puestos de inicio de un juez, el 70 y algo. El 17% tiene la mejor nota, nada más. El 17, pues entonces el 70, 80, no, más, el 80%. El 83% se elige sin la mejor nota. Entonces, uno podría decir, bueno, no necesariamente la mejor nota porque son atestados, etcétera, y ahí sí hay otra gente que tiene tal vez menos atestados, pero mejor historia de vida o lo que sea. Pero no importa, quiere decir que el sistema está viciado y así se elige el fiscal general de la República, así se eligen a los distintos miembros del Poder Judicial y así como señalaba, se eligen nada menos que a los magistrados de la República. Sí, esta opacidad y falta de fundamentación que nosotros le señalamos a la Asamblea Legislativa, porque además no fundamenta, ¿verdad? Eso es otra cosa importantísima en administración pública. Usted está obligado a fundamentar sus decisiones, pero en ningún caso se fundamenta y esto se traslada tanto a la Corte como a la Comisión de Nombramientos de la Corte, que está integrada por magistrados y magistradas y que hacen los procesos de nombramiento, sobre todo de gerencias, de todas las gerencias las nombran ellos y también puestos tan importantes como la Fiscalía, en la dirección del OIJ, la dirección de la Defensa Pública, ¿verdad? Y es que esto lo decíamos en el informe pasado y es que es muy, muy grave. Imagínense que un grupo X coopte la Corte, logre poner 12 magistrados para tomar decisiones, porque son 12 lo que necesita para mayoría simple en la Corte, y pueda nombrar a toda esa jefatura y a todo el aparato del sistema penal. O sea, eso es gravísimo. En esa concentración de poder tenemos una de las mayores vulnerabilidades. Y por eso la portada, no hemos hablado de la portada, pero bueno, la portada es una estructura de piedra que es sólida, la roca es sólida, pero tiene un punto de contacto, ¿verdad? Que hace que esa estructura de piedra dependa, sea muy vulnerable a ese punto de contacto. Entonces, por eso decíamos, bueno, la Corte tiene este enorme poder para si quisiera, un grupo cooptar todas las gerencias y todos los órganos auxiliares de la institución. Esa es, digamos, eso es, y hablando de politización de la justicia, el enorme riesgo de tener un sistema de nombramiento de magistrados opaco y que eso después se traduzca en que esos magistrados van a nombrar a todas ese personal también con nombramientos opacos y sin fundamentación. Yo esperaría la elección que tienen más inmediata en este momento, la de la Fiscalía General, del fiscal, porque bueno, solo hay hombres candidatos, que al menos, bueno, este proceso ha sido muy, muy acompañado desde la sociedad civil, ha habido un panel independiente que ha hecho sugerencias muy interesantes para el mejoramiento ya a futuro, porque en esta ocasión no hubo como margen de mejora, pero tal vez a futuro. Pero esperaría que al menos la elección sea pública, igual que fue con la de la señora Navas, que fue una elección pública en la Corte, y también que los magistrados razonen su selección. Nos quedamos sin tiempo. Quería hablar de la carta de entendimiento, si el programa va a seguir y en qué condiciones, pero ya no nos dio. Mil gracias, Evelyn. Creo que el trabajo que han hecho este año es realmente excelente y gracias por traer estos temas a la discusión pública. Y a todos ustedes. A usted Muchas gracias, Mimi, por el espacio. Un abrazo. Y muy buenas tardes.